Muy buenas noches tengan ustedes, queridos amigos. En nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, sean muy bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre las crisis, dándole continuidad a un tema que iniciamos ya hace unos meses. Nos toca nuestro querido amigo Felipe Rodríguez de Marchena, psicólogo industrial con posgrado en gestión de recursos humanos y un máster en business coach. Felipe posee certificaciones como coach ejecutivo, coach sistémico de equipos, líder coach, conferencista motivacional, comunicador, orador y generador de conversaciones productivas, las cuales en estos días son muy importantes. En la actualidad, Felipe es gerente general de Vida Íntegra, una empresa especializada en psicología y en el coach. Démosle una muy calurosa bienvenida a nuestro querido amigo Felipe Rodríguez. Felipe, el escenario y la audiencia que nos sigue de manera fiel es toda tuya para que nos deleites con tu sapiencia, tus consejos y sobre todo con esas recomendaciones prácticas que podemos poner en ejecución sin dar muchas vueltas y sin gastar mucho dinero que en esta época necesitamos ahorrar. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Adela, muy amable por tu amable presentación y bellas palabras también, ¿verdad? Que me hace sentir muy especial. Y obviamente gracias también a todas las personas que están ahí conectadas, que siempre estoy revisando. Déjame ver quiénes están allí, que conozca. Oye, me encuentro gente tan bella que me sigue y que de alguna manera u otra siempre están ahí atentos a todas estas ponencias y reflexiones, etcétera. Bueno, pues quiero comenzar haciendo como una especie de recuento respecto a lo que tiene que ver con este ciclo de conferencias que nosotros habíamos llamado Avanzando hacia el Norte. Y la propuesta era, en avanzar hacia el norte, representando el norte como lo que tú deseas lograr, es que hay un llamado a la aventura en cada ser humano. En cada uno de nosotros hay un llamado a la aventura. Y Joseph Campbell, que es el autor de El hombre de mil caras, un libro ya muy antiguo, pero que, bueno, 1921, si no me equivoco, a partir de este libro yo decía que se trazaron cosas interesantes y como por ejemplo guiones de películas se hacen ahora a través de esto, guiones de películas. Entonces, en la vida de cada ser humano se corre también el camino del héroe. En la vida de cada ser humano uno puede ver, plasmar claramente el camino del héroe. Por eso es que la primera charla, aquí yo decía, cada uno de nosotros vamos a poder identificarnos en este caminar y vamos a identificar en qué nivel estamos. Hoy vamos a hacer una encuesta para que tú veas si estás, en qué paso estás del camino del héroe. Algunos están entrando al camino, otros están saliendo del camino. Y la primera charla se llamaba El ser que soy. La segunda, la insatisfacción del ser. Y la de hoy, el golpe de una crisis. ¿Por qué esas tres? Precisamente porque ellas nos conectan con el camino del héroe. Si tú no sabes quién eres, cuando venga una crisis, entonces vas a tener dificultad. Porque el que no practica antes del juego va a tener que practicar durante el juego. Así es que nos conviene a nosotros hacer ejercicios de cómo yo puedo tener control de mis emociones y gestionarme a mí mismo, conocerme, que es clave primero, y luego gestionarme a mí mismo. Y obviamente hay una insatisfacción siempre en nuestras vidas y como hay una insatisfacción, esa insatisfacción no es mala. Muchas personas piensan que sí, que la insatisfacción puede llegar a convertirse en algo negativo, pero no, realmente no lo es.
Cuando terminemos toda esta reflexión, vamos a llenar 2 encuestas y al finalizar, que pretendo hacerlo en 45 minutos, vamos a ceder 15 minutos para preguntas y respuestas, que las preguntas que hemos compartido anteriormente me han llenado de mucha satisfacción y hasta de orgullo, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Respecto a cómo cada uno de nosotros vive su propia etapa. Bien, entonces, ya sabemos que tenemos que, para conocer a nosotros mismos, vivir, amar, aprender y dejar un legado, que son las 3 primeras necesidades, las 4 necesidades básicas de un ser humano. Vivir, aprender, amar, dejar un legado, eso es lo que queremos todos nosotros. Eso lo vimos en la primera charla. Lo que se ve y lo que no se ve, hablábamos de cómo necesitamos coherencia entre las cosas que se ven, que es mi conducta, con las cosas que no se ven, que son mis valores. Y cuando hay una alineación de mi conducta con mis valores, entonces yo empiezo a ser íntegro. ¿Ves? Y es importante que seamos íntegros para poder resistir la embestida de una crisis. Que verán ustedes qué es lo que provoca el golpe de una crisis y que es una crisis en la vida de nosotros. Vimos también la relación que hay, cada vez que hay una crisis en la vida de una persona, hay un impacto en 3 niveles. En la tarea, en el desempeño, ¿verdad? En las relaciones interpersonales de los equipos y en la integridad de la persona. Siempre un desafío tiene un impacto a esos 3 niveles y es necesario ir uno por uno. O sea, lo que a ti te pasa en un rol te impacta en los demás. Si tú eres profesor o profesora, lo que te impacta a ti en tu rol de maestro, de profesor o profesora, probablemente va a tener un impacto en otros roles de tu vida, como el rol de madre, el de esposa o esposo, el de miembro de una comunidad cristiana o miembro de una sociedad o de una junta de vecinos. En cada rol se va a ver impactado, cada rol, eso es indiscutible. Vimos también la importancia de yo observarme a mí mismo para poderme descubrir y preguntarme si soy víctima o protagonista. Yo quise hoy incluir esa lámina de la víctima o el protagonista, porque eso es clave para yo entender la crisis, siempre. Y también vimos la escalera de la inferencia, que yo le llamo también comunicación no violenta, que uno puede hacer para poder tener una buena conversación con alguien, partiendo de observaciones, interpretaciones, emociones, cuál es la necesidad y cuál es mi petición. Si yo manejo bien el diálogo, puedo conseguir, miren, muchas negociaciones, se lo garantizo, pero no puedo ir violentamente a hablar de posturas y de opiniones. Debo hablar desde observaciones, ¿de acuerdo? Bueno, por eso si hay 2 personas que tienen un conflicto y no se entienden, lo primero que hay que hacer es comenzar hablando de las observaciones. ¿Qué estoy observando yo? ¿Qué estás observando tú? Bien, y cuando nos ponemos de acuerdo en qué observamos, entonces vamos a hablar de cómo estamos interpretando eso que estamos observando. Y así, para agotar el proceso, hablar de cuál es la emoción que se genera, desde qué valor se activa esa emoción y luego cuál es tu petición, cuál es mi petición. Y ahí nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Para cerrar un compromiso en el diálogo. Y cuando hablábamos de, eso fue cuando hablamos de desde el ser que soy, que es la de la columna de la izquierda, que fue la primera charla. La segunda de la charla del caminante del héroe, el camino del héroe, hablábamos de que hay una insatisfacción en el ser humano que casi siempre se da. Y el mismo Abraham Maslow, cuando decía que cuando una persona llega a ocupar en la pirámide, la parte superior de la pirámide, que habla de la satisfacción personal de realización, por ejemplo, de la autorrealización, empieza a generarse una insatisfacción en el ser humano que te activa a ti a moverte a otro nivel y se activa de nuevo la pirámide en otros niveles ya. Así que ahí hablábamos de que hay una brecha entre lo que tú quieres y lo que tú anhelas y lo que tienes realmente, que hay que tomar decisiones para aceptar el reto de satisfacer mi insatisfacción, valga la redundancia, todos. Si fuéramos a decir, ¿quién tiene una insatisfacción en algún área de su vida? Yo te garantizo que todos levantaríamos la mano, porque yo también lo levantaría, ¿verdad? Y yo quisiera un estado distinto al que tengo. ¿Cuál? Porque el que yo tengo es buenísimo, pero yo quisiera otro mucho mejor que ese todavía. Es así, pasa en todas partes, ¿eh? Así que eso no es nada malo si te sientes así, un poquito insatisfecho, por ejemplo, con el trabajo que tienes, con la posición que ocupas, con el salario que ganas, con la posición que ganaste tal vez en la junta de vecinos, con el colegio donde están tus hijos, puede ser que haya una insatisfacción. Bueno, eso es bueno, porque eso es lo que te mueve a que provoques un estado deseado
en tu propia vida. Y ahí vimos que hay que asumir la responsabilidad, hay que comprometerse, apelar a la fuerza interna y creer en mí. Y miren, para adelante, uno lo hace. Bien, bueno, entonces, hoy yo quiero comenzar haciendo este cuestionario, el cuestionario número 1. Vamos a ver si me lo ponen en pantalla para que todos ustedes lo vean. El cuestionario número 1, para que identifiquemos en qué nivel estás tú en esto, en qué nivel estás. Vamos a ver, ahí están las preguntas. Dice, si me conozco a mí mismo, podré enfrentar cualquier circunstancia por difícil que parezca. ¿Ven? Ahí está, la tenemos en pantalla y se va a ir colocando las respuestas. Ah, me gusta ese esquema, gracias. Qué lindo les quedó. Ahí están las estadísticas, ya no tiene que, ¿verdad? que meterme ahí. Pero vamos a ver, miren cómo van las respuestas. Ahí va, todo va por el sí, 94%, sigue creciendo, no estoy seguro, bueno, es válido. Las tres son válidas, aquí no hay respuestas correctas, ¿de acuerdo? Pero esta afirmación, ¿qué tú crees? ¿Es cierta? Sí, no o no estás seguro. Si me conozco a mí mismo, podré enfrentar cualquier circunstancia por difícil que parezca. En la segunda dice, ¿en qué lugar aprendiste los valores que hoy enseñas a tus hijos? ¿Dónde? En la familia, en la escuela, de otras personas. Vamos a ver. Ahí está, la familia va en primer lugar, ¿verdad? Bueno, uno aprende también de otras personas, pero la mayoría de los valores puede ser que tengan un origen desde la familia. Creo que hay una tercera pregunta, si no me equivoco. No logro visualizarla, así que le pido a los chicos ahí, los técnicos, que nos ayuden a ver si se visualiza la tercera pregunta. Así es, don Felipe, tenemos la tercera Ajá. pregunta con mis errores han sido los mejores maestros. Exacto, es que no la veo en pantalla. Ok, ok. Gracias. Las respuestas, las opciones son, han sido grandes maestros, Así es. no me han enseñado nada o siempre fueron por culpa de otras personas. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya terminó la votación, ¿verdad? Para finalizar la votación, entonces, cerramos. ¿Qué te parece? ¿Siguen cambiando? Chequéate ahí. Bueno, sigue cambiando la número 2. Veo que sigue cambiando. Ya está. Bueno, la número 1, fíjense lo que dice. Sí, me conozco a mí mismo. Podré enfrentar cualquier circunstancia por difícil que parezca. O sea, estas son personas, que es el 92% de la audiencia, que bueno, ¿verdad? Que dicen, yo puedo enfrentar una crisis y superarla. Qué bueno, me alegro muchísimo, de verdad. Eso significa que, bueno, hay un 1%, no sé cuántas personas serían, eh, que dice no, pero igual es válido porque tiene respuestas correctas. La segunda dice, ¿en qué lugar aprendiste los valores? El 93% de las personas afirman que los valores vienen de la familia. Ven, y Yajaira, ¿pudieras decirme la tercera? Mis errores han sido los mejores maestros. ¿Cómo se distribuyen los porcentajes? Ajá. Así es, don Felipe, tenemos que el Ajá. porcentaje mayor con un 98% dice han sido grandes maestros. Ok. Mis errores han sido los mejores maestros y sí, Ok. con un 98% han sido grandes maestros. El no me han enseñado nada tiene un 3% Ok. y siempre fueron por culpa de otras personas un 0%. Ok, perfecto, excelente, me encantó, me encantó. De alguna forma, cuando uno analiza estos datos, me hace sentir muy tranquilo con toda la audiencia, porque veo que sí, al conocerse, yo estoy tratando de identificar en qué nivel se encuentra en el camino del héroe. Es probable que más del 80% de los presentes estén ya camino de regreso en el camino del héroe. Ya han cruzado el umbral, la frontera, que es cuando llega la crisis. Por eso es que la reflexión de hoy, esta charla, se llama el golpe de una crisis. Porque el golpe de una crisis es lo que nos puede sentar o lo que nos puede impulsar hacia adelante. Eso es lo que nos puede impulsar o sentar. Y veo que tenemos una audiencia de gente que está siendo impulsada hacia adelante. Pero desafortunadamente estamos en épocas difíciles, ¿verdad? Un artículo en el periódico el 30 de marzo se llamaba La Guerra, en el periódico El Diario Libre. Un artículo que se llamaba La Guerra y lo escribió Cristóbal Rodríguez Gómez, a él el crédito, ¿verdad?
Él se fundamentaba en su análisis en un libro llamado Humanidad e Inhumanidad, o sea, humanos e inhumanos, que habla de la historia moral del siglo XX, de un autor llamado Jonathan Goldberg. Él decía que desde el año 1900 al 1989, o sea, en 89 años, 86 millones de personas murieron en guerras, solamente en guerras, analizando guerras, no pandemias y enfermedades, no, ni accidentes de tránsito, solamente en guerras, 86 millones de muertes. Y tú dirías, bueno, sí, son 89 años. Bueno, pero eso equivale a 2.500 personas por día durante 90 años. Imagínense ustedes que murieran 2.500 personas por día durante 90 años. Eso equivale a ese monto. O, de otra manera, imagínate que murieran 100 personas las 24 horas del día durante 90 años. A ese nivel, como la magnitud de esta tragedia nos coloca en escenarios de miedos y de incertidumbre. Y hoy vivimos guerras, y aunque están muy lejos de nosotros, pero tienen un impacto en nosotros. Hay un efecto que llaman el efecto mariposa, que habla de que cualquier impacto que tenga, hasta el aletear de una mariposa que ocurre en México o en Canadá, tiene un impacto sobre nosotros. Imagínense ustedes una guerra. Claro que tiene un impacto y uno debe prepararse. Eso significa que pudiéramos estar frente a una crisis en cualquier momento nosotros, de cualquier tipo, ¿eh? No solamente me quiero referir a temas de económicos, de temas de combustible, economía. No, yo me estoy refiriendo a temas de identidad también. De hecho, la mayoría de los psicólogos clínicos que conozco, luego que comenzó pandemia, la cantidad de clientes que reciben se han triplicados. O sea, las personas tienen mayor nivel de conciencia respecto a lo que es un psicólogo, y eso es bueno, eso es muy bueno. Yo creo que, como tal vez lo digo como psicólogo, ¿verdad? Que cada familia debe tener su psicólogo personal. Bien, y su psiquiatra ahí como médico de cabecera por si es necesario también, ¿verdad? Pero el psicólogo para que maneje el esquema conductual nuestro. ¿Por qué? Porque en momentos de angustia y de ansiedad es probable que necesitemos esa ayuda, es probable. Pero yo dije que en el caminar del héroe hay circunstancias que te impactan. Hay factores externos como una guerra, pero hay factores internos también que te impactan. Joseph Campbell, cuando hablaba del camino del héroe, hablaba del nivel de la insatisfacción que tiene el líder en un momento. Cada vez que veo una película, me imagino, veo el momento cuando él cruza el umbral, el protagonista, y decide ya de ser una persona que ha sido derrotado, se levanta y comienza de nuevo, tipo Rocky Balboa, la película de Rocky o de Rambo, ¿verdad? O en cualquier película que puedas ver, tú vas a ver el camino del héroe. Y uno se puede identificar, yo estoy en ese punto, o he pasado por esa calle varias veces de esa etapa de la vida. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una insatisfacción? Bueno, tenemos una situación actual de continuar como voy, puedo ser que no tenga un buen final, así que debo tomar acciones para lograr satisfacer esa insatisfacción, valga la redundancia. Ahora bien, cuando yo cruzo el umbral, que es como la línea, la meta, la línea del centro, lo logro a través de una decisión. Pero cuando cruzo la línea, hay un momento que le llamamos el momento de no retorno. Esto puede ocurrirle a una pareja que se divorcia, a una persona que se está divorciando. Llega un momento que hay un no retorno, ya no puedo volver atrás, ¿verdad? O que tú te mudas de la ciudad a provincias, al interior, o viceversa, del interior hacia la ciudad, aunque ahí puede haber un retorno. Obviamente hay circunstancias que puede haber un retorno, pero en el caminar del héroe, en tu vida privada, en la mía, hemos cruzado el umbral. Esta noche, en el golpe de una crisis, es precisamente cruzando el umbral, porque ya me conozco a mí mismo y estoy tranquilo porque puedo avanzar. Y además de eso, sé que tengo insatisfacciones en mí y decido enfrentarlas. Al decidir enfrentarlas, entonces tengo muchas alternativas, pero sé que hay un camino de no retorno. La mayoría, por las respuestas que dieron, han cruzado el umbral ya, porque están preparados para cruzarlo y lo han cruzado. Ahora, cuando me sumo aquí, yo te pregunto, o mejor te analizo con todos. Si estamos hablando de que el héroe llega un momento y cruza el umbral, se encuentra solo. Eso es una sensación terrible, sentirse solo.
Muchas personas tienen ese momento. Hay personas que les gusta estar solos en un momento. A mí personalmente yo lo disfruto, estar solo, pero no le niego que eso tiene tiempo limitado, ¿verdad? Solo por un tiempito, muy cortito. Después necesito compañía, ¿verdad? De mi esposa, de amigos, qué sé yo, de relacionarme con compañeros, con clientes, etcétera. Bueno, pues cuando llega la crisis y me golpea, va a determinar mucho la respuesta tuya si tú eres protagonista o eres víctima. Si eres protagonista o víctima. ¿Cómo actúa una víctima? Una víctima, bueno, es el término que uso para señalar a las personas que son negativas, ¿verdad? ¿Qué hace la persona que se siente víctima? Culpa a otros. Siempre dices, tú fuiste el culpable. Y si tú le preguntas, ¿por qué te estás separando? Ay, que ese hombre, o a mí me tocan todas las locas, como me dijo alguien. Si yo empiezo a culpar a otros allá afuera, estoy dando una respuesta inocente. Si yo digo que el culpable eres tú, por ejemplo, te despiden del trabajo. ¿Qué pasó? Mi jefe. ¿Ves? Uno culpa al jefe. Entonces, ¿qué hace este tipo de respuesta? ¿Qué me hace pensar? Primero, que estás actuando como desde la inocencia. Y si tú respondes de la inocencia, dice, yo no fui, yo no fui. Al actuar desde la inocencia, lo que ocurre es que te encuentras sin alternativas, no puedes hacer nada. Ahí es donde tú empiezas a almacenar resentimiento, que yo diría que es una emoción, que es un callejón sin salida para muchas personas, porque el resentimiento se conecta con el rencor. Bien, y el rencor te enferma. Entonces, no nos conviene dar respuestas negativas ante una crisis. Si la crisis llega y te toca la puerta, de alguna manera, entonces recuerda que necesitas aprender a reinterpretar lo que aparentemente te está haciendo daño. ¿Y cómo lo hago? Bueno, actuando como lo hace un protagonista. ¿Qué hace un protagonista? Bueno, primero se siente culpable por la situación. O sea, cruza el umbral y ahora, ups, se encuentra solo, vienen los pensamientos y se siente culpable. Pero la culpabilidad lo conecta con la responsabilidad. Oye bien, y al conectarlo con la responsabilidad, ya él es parte de la solución. Como yo soy parte del problema, soy parte de la solución. Inmediatamente esto se conecta con el orgullo personal y la satisfacción. Ahí donde surgen los valores en respuestas desde lo que no se ve, lo que está debajo de mí, dentro de mí, que eso que no se ve, que yo sí lo sé. Entonces surge y empieza a defender mi postulado de decir, van a venir tiempos mejores. Yo estoy seguro que esto pasará. Esas son las afirmaciones que dice una persona protagonista. Yo he contribuido a eso. Te lo garantizo que yo he contribuido a eso. Porque si sigo dando respuestas inocentes de que yo no soy el culpable, al yo dar respuestas inocentes, entonces tengo un problema serio. Porque soy una persona que digo, yo no puedo hacer nada, que eso fue ella, no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que hace el profesional de la psicología? También el del coaching lo hace. Es ayudarte a reinterpretar lo que aparentemente te hace daño para que te des cuenta que dentro de esto está el caldo de cultivo para triunfar. Dentro de ese dolor, dentro de ese aparente dolor. Ahora, ¿cuáles son las crisis? Bueno, ahí hay una lista en el centro, no sé si lo notaron ya. Enfermedades, una crisis económica, fallos en el desempeño en tu trabajo, no te sientes realizado. Ven, todos esos son elementos que generan insatisfacción. Ante eso, la respuesta que tú emites ante esto, por ejemplo, no lo hagas una meta. ¿Cuál es tu respuesta? Ah, no, es que los gimnasios están muy caros. No, lo que pasa es que está lloviendo. Y si siempre culpo lo que está allá afuera, te garantizo que no vas a poder avanzar en este caminar del héroe. No lo vas a poder lograr. Ahora, ¿qué yo te recomiendo? Porque quiero ir directo a soluciones, a presentarte alternativas. Recuérdate que vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Así que si tienes preguntas ya, escríbela para que no se te olvide, ¿eh? Y la haces ahora. O la escribes en el chat que es de preguntas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo recomendable? Bueno, lo recomendable es, primero, asumir la responsabilidad, ¿verdad? Pensar como el protagonista, porque ya cruzaste el umbral y no hay retorno. Tienes que avanzar, tienes que avanzar. Ahora, hay habilidades que de alguna manera se recomiendan como para las empresas, pero cuando me puse a revisarla dije, no, aquí hay un paralelismo hermosísimo con la vida de un ser humano tranquilo. En las siete habilidades para el futuro que publica
en Matsue, que está ahí debajo la bibliografía. Eso fue en el 2021, diciembre de 2021, si no me equivoco, que publicó este libro de las habilidades que necesita el futuro. Ella habló de 7 habilidades, yo agregué una número 8, le voy a decir cuál fue ahora. Miren cuáles son las habilidades que necesita cualquier ser humano ahora, hoy día, en este mundo cambiante que tenemos hoy día en el 2022. Adaptabilidad, necesitas adaptarte. Ahí respuestas darwinianas, ¿verdad? Necesitamos para poder conectarnos con lo que me transforma. Bien, lo que aparentemente me hace daño, me hace bien porque me transforma. Así hay que ser agradecido con aquello que te hace daño. La adaptabilidad, necesitamos aprender a adaptarnos a las circunstancias. Bien, resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de tú reponerte a pesar de haber caído. Es como el ave fénix, levantarte aún desde las cenizas. De qué manera tú no pierdes la esencia de quién eres. Eso te conecta con la resiliencia. Eso es resiliencia. El pensamiento crítico, importantísimo. No estamos en épocas de venir y aceptar todo. Necesitamos tener cuestionamientos. El pensamiento conceptual, el pensamiento estratégico te conecta con el pensamiento crítico. Necesitamos desarrollar ese pensamiento crítico. Incluso ser agudo en mis propios cuestionamientos conmigo mismo. O sea, respecto a si lo que yo tengo aquí lo he provocado. Por ejemplo, ahora mismo tú dices, mi madre, no tengo dinero. Ok, una pregunta. ¿Qué parte de ese problema, no tengo dinero, lleva tu nombre? ¿Cómo así? Bueno, lo que quiero preguntarte es, ¿de qué manera tú has contribuido a que no tengas dinero hoy? ¿Ves? Claro, la víctima va a empezar a decir que todo está caro, todo se ha disparado, el protagonista lo que hace es, déjame hacer una lista de mis gastos, a ver, para asegurarme dónde estoy yo gastando sin darme cuenta, ¿verdad? Yo hice ese ejercicio, me di cuenta de la cantidad de propinas que daba en los semáforos y tuve que empezar a recortar eso, porque cuando sumé en un año, yo estaba regalando casi 25,000 pesos en un año. Entonces, no puede ser, no puede, uno tiene que tener conciencia en torno a esto. Ahora bien, otra competencia que habla esta persona, otra habilidad, ella la llama habilidad, yo la llamo competencia, es la integridad. Óigame, aquí la integridad, yo diría, ojalá poderlo subrayar, no lo subrayé, pero la integridad es, yo diría, uno de los valores que va a garantizar la paz interna en ti a pesar de haber caído hondo en el hoyo. O sea, si fracasas, asegúrate de mantenerte siendo íntegro, porque eso es lo que te va a dar paz interna en medio de la crisis, que eres íntegra, ¿de acuerdo? Y verás que las soluciones van a estar allí. Hay que ser optimista, ahí está la palabra también. Eso te conecta con la fe, y la fe te conecta con la confianza. Confianza es poner fe en el otro, ¿verdad? Bueno, el optimismo va muy relacionado también la capacidad de yo reinterpretar las variables negativas que tengo, mirar un panorama distinto, mirar allí la oportunidad y saber que esto va a cambiar y que va a mejorar. Eso es el optimista. Y la empatía, obviamente, es una competencia, yo diría, estratégica hoy día, junto con la humildad, que nos conecta de alguna manera con el sentir del otro. Y la proactividad te ayuda a dar un paso más adelante. Ahí hay 7 habilidades. La humildad fui yo que la agregué, con el perdón de la autora. No le escribí para decirle que la iba a agregar en mi ponencia, pero quiero mantener el respeto. Ella habló de 7, yo agregué humildad, porque la humildad hoy día es una competencia estratégica que va a ayudar a un alto directivo a aceptar que él necesita mejorar sus relaciones con el equipo, que necesita alinear a su propio equipo, que necesita aprender a tener mejores conversaciones con sus pares o con su mismo líder, etcétera. Que tiene que entender que la integridad significa triunfar en el trabajo, pero triunfar en la casa también. Y hay personas que son exitosos empresarios, pero son pésimos en su familia. Entonces, yo no creo que eso sea éxito. Bueno, en mi definición no, ¿verdad? Tal vez la definición de la definición del otro sí lo considera y no está mal, ¿eh? A él le funciona, perfecto. Bueno, a mí me funciona lo que yo creo, ¿eh? y lo defiendo. Ahora, estas son habilidades que necesitamos desarrollarlas en medio de la crisis, porque si no, nos vamos a sumergir debajo del agua. Y de hecho, la próxima charla tiene que ver con esto, con estar debajo del agua. ¿Y qué tú estás sintiendo cuando estás debajo del agua? Que te falte el aire. ¿Y cómo sales de allí? Bueno, aplicando habilidades como estas. La pregunta es,
¿cómo yo detengo el impacto? Porque a veces uno siente que se desmorona algo en ciertas áreas de tu vida y como que lleva una cadena, un efecto dominó al resto de los roles que tú tienes. Sí, lo lleva. Bueno, no sé, miren, voy a poner un ejemplo. Si tú tienes, por ejemplo, un hijo enfermo, probablemente en el trabajo no vas a producir igual. No es porque el hijo está descuidado, no, a lo mejor está en buenas manos, pero tener un hijo enfermo te saca de foco en cualquier aspecto, en la playa, en donde tú quieras que tú estés, en el cine, en el trabajo, te va a sacar de foco. Entonces, el impacto de cosas así probablemente se va a seguir generalizando. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo detener el impacto? Pero antes de dar respuesta a esto, me viene en 2 láminas la respuesta, quiero poner la segunda encuesta, porque la segunda encuesta nos conecta precisamente con esto. El cuestionario número 2, vamos a colocarlo. ¿Cómo detengo el impacto? Y la pregunta del cuestionario número 2 dice, actualmente me siento desafiado por un tema personal. Sí, no he pensado en eso. Vamos a ver, empiece ya a dar inmediatamente las respuestas. Vamos a ver, la segunda dice, siento un nivel de insatisfacción alto. Así que, como por ejemplo, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi familia, solo elijan una, ¿de acuerdo? En mi familia en general, ¿verdad? Con mis amistades, con mis logros personales. La pregunta número 3 dice, acuérdense que esto es anónimo, pueden ser honestos, ¿de acuerdo? Esto es anónimo. La número 3, actualmente estoy en medio de una crisis, pero no estoy seguro o segura que lo voy a superar. Segundo, no encuentro salida. Hay una tercera que dice, me está enseñando a ser una mejor persona. Vamos a ver ahora cómo va. No sé, Yajaira, si estás viendo las votaciones. Ahora yo no la estoy viendo. Veo la encuesta, pero no veo las votaciones. Así es, todavía vamos en un 50% de Ah, ok. votación. Vamos a darle Perfecto. unos minutitos más, don Felipe. Sí, de acuerdo. Démosle un tantito más. Hay temas personales, de hecho, que nos desafían fuertemente. Hay otras personas que tienen un tema personal y no lo desafía tanto. Otros que lo enfrentan y no sienten que es un desafío, por eso pueden decir, yo no lo he pensado realmente, no he pensado en eso. Vamos a ver, y un nivel de insatisfacción elevado ahí hay varias opciones, así que vamos a ver, en mi trabajo, mi matrimonio, en mi familia en general, en mis amistades y mis logros personales. Bueno, tenerlo y admitirlo te coloca como protagonista, como parte de la solución. Y de hecho, cuando hay una insatisfacción, yo decido sentarme a conversar con esa persona, oye, es impresionante cómo uno crece. Muchas veces nos quedamos callados y llega la crisis, nos quedamos callados durante la crisis y se va empeorando la situación. Eso es lo que ocurre. Se puede ir empeorando. Así que es mejor tener ese diálogo a tiempo. Los animo a que lo hagan. Vamos a ver, ¿cómo va la encuesta? Vamos a ver. Bien, ya tenemos un 70% de votación. Perfecto. Pues ven, dime porcentaje. Ajá, Bien, vamos ajá, entonces con las respuestas. ajá. La primera pregunta. Actualmente me siento desafiado por un tema personal. El mayor porcentaje lo tiene el sí, con un 84%. Ok. No tiene un 9% Ujú. y con un 7% no he pensado en eso. Ok, muy bien. La pregunta número 2. Siento un nivel de insatisfacción alto. 27% en mi trabajo. Ujú. Un 13% en mi matrimonio. Y empatados con un 9% en mi familia en general y con mis amistades. Ok. Perdón, hay otro con un 41%, don Felipe, con mis logros personales. Ah, 41%. Ok, ya. No me Así estaba cuadrando. Yo dije, pero ahí faltan datos. Ok, es. ahora sí.
Ok. La tercera dice, actualmente estoy en medio de una crisis, pero con un 62% estoy seguro o segura que lo voy a superar. Qué bueno. ¿Cuánto porcentaje llevo ahí? 62%. 62. Ok, sigue. Me está enseñando a ser una mejor persona, tiene un 29%. Y no encuentro salida, un 9%. Ok, perfecto. Yo las guardo porque estoy escribiendo algo y estas respuestas me sirven bastante, de verdad que sí. Gracias, Yajaira. Bueno, pues mire, mira la primera. Actualmente me siento desafiado por un tema personal, un 84%. Eso significa que 8 de cada 10 de los que están aquí conectados es probable que ya tengan reflexiones que lo van a impulsar al siguiente nivel en sus vidas. Que lleguen a ese nivel, ¿de quién depende? Va a depender de cada uno de ellos, de las decisiones que cada uno de ustedes tomen. Es que va a depender si llegan al nivel que desean lograrlo. Pero lo que yo significo o quiero decir es que qué bueno que tienen insatisfacción, porque eso es lo que los va a impulsar hacia adelante. El 9%, al decir no, probablemente tienen una vida muy tranquila, de mucha bondad, ¿verdad? De muchas provisiones, la vida ha sido generosa contigo y tal vez no te sientes desafiado, pero yo creo que esas son personas que necesitan que la vida les sacude el piso, le mueve el piso eventualmente para que se activen, ¿verdad? Para que se activen. Porque si dices, realmente no me siento desafiado, bueno, no sé, hay conversaciones necesarias que hay que tener de todas formas, porque si no vas a tener una vida aburrida, ¿sabes? Aburrida, monótona, que el año que viene tú vas a seguir siendo quien eres sin haber cambiado nada. Eso es lo que va a pasar. No vas a experimentar crecimiento. Y el otro 7% no han pensado en eso. Bueno, habría que sumar el 7 y el 9% en ese mismo comentario respecto a que pueden tener una vida con todo resuelto, que no van a encontrar desafíos en el medio ambiente y van a estar un poquito vacíos. Hay una película que se llama El último regalo. Es vieja la película, pero digo vieja, pero es de 2000 y algo, no me acuerdo. Pero una película hermosísima de un joven que lo tenía todo. Abuelos millonarios, padres millonarios, y él tenía una vida de insatisfacción. Pero para poder heredar la herencia, fue necesario que él hiciera varios regalos que el abuelo lo dejó. Por eso se llama El último regalo, porque el abuelo le dejó como 8 regalos o 9, más o menos, faltaba el número 10, y él en los 9 regalos encontró su insatisfacción. Bien, él estaba tan tranquilo que creía que no, pero era aburrido y no pasaba nada, hasta que el abuelo en los regalos le ayudó a descubrir su insatisfacción. Y verán qué pasa. Ojalá que puedan verla. El último regalo. La otra pregunta, siento un nivel de insatisfacción alto. Estoy tratando de identificar aquí cuáles son los roles de las vidas, de nuestras vidas que están siendo desafiadas. Ya veo que en la parte personal, los logros personales tienen un 41%. Qué bueno que están insatisfechos. Eso significa que van a tener logros personales, se los garantizo. Pero no se queden ahí sentados quejándose. Hay que hacer algo. Ya les mostré las habilidades que recomiendo que pongan en práctica, ¿verdad? Como la proactividad, te va a sacar de la inercia. El 27% dice, en mi trabajo estoy insatisfecho. Igual ocurre, hay insatisfacción, no hay que decir que esté mal, pero es bueno porque eso significa que tienes que moverte al siguiente nivel, desarrollando nuevas competencias. Eso te va a poner a ti a ponerte en contacto con una conversación con tu jefe, en una conversación con un compañero de trabajo, buscando nuevos webinarios, seminarios, para poder empezar a desarrollar competencias, leer nuevos libros, estudiar un idioma. Ven, la insatisfacción es lo que nos mueve, señores, es lo que nos mueve. De hecho, en base a la insatisfacción es que se han construido todas las teorías motivacionales que podamos conocer, incluyendo la de de Maslow con la pirámide de las necesidades, Friedrich Herzberg con los 2 factores motivacionales, entre otros, McGregor, entre otros. La siguiente, actualmente estoy en medio de una crisis. Vamos a ver cuántos están en crisis. Dice, estoy seguro que lo voy a superar, el 62%. ¿Saben qué, jóvenes? Los que respondieron el 62%, los felicito. Estoy convencido que van a superar esa crisis también. Yo vivo mi propia crisis también, la tengo. Tengo mis propios desafíos, mis propias insatisfacciones.
pero cada vez que amanece me despierto agradeciendo a Dios por esa insatisfacción, que es la que me levanta a mí buscando nuevos textos, haciendo nuevos contactos, desarrollándome, transformando mi organización, etcétera, etcétera. Y el 29% dice, me está enseñando a ser mejor persona. Señores, miren, eso es buenísimo. Eso es, yo creo que las crisis lo que hacen es eso, convertirnos en mejor personas. Ahí, en la crisis, es que está el caldo de cultivo para tú crecer y triunfar. Ahí es donde está. Y siempre me gusta decir, piérdelo todo, pero no pierdas la lección. No pierdas la lección. Bien, hay un 9% que dice, no encuentro salida. Bueno, ahí sí, si no encuentras salida, estás mirando hacia afuera, afuera de ti mismo. Yo te invito a mirar hacia adentro de ti mismo para que puedas descubrirte y conocerte y poder entonces tomar las acciones que haya que tomar y ser humilde, ser humilde. Si tiene que bajar de nivel social, baja, no tenga temor. Si tiene que cambiar de andar en un vehículo de lujo a andar en un vehículo tradicional, tranquilo, no pasa nada. Una vida frugal, eso es lo que uno que tiene que aprender a vivir. Eso es lo importante. Y obviamente, si es necesario, busca ayuda, ¿de acuerdo? Un tercero, un psicólogo que te pueda ayudar, que te pueda ayudar. Pero yo decía, ¿cómo yo puedo detener el impacto de este que dice, no tengo alternativa, no, me siento desesperada? ¿Qué hago? De alguna manera, nosotros sabemos que cuando uno habla de estoy en una crisis que no veo salida, cuando uno habla así, uno debe recordar. Es más, a mí me gusta bromear con esto. El sentido de humor lo uso aquí. Eso que está a la izquierda, eso fui yo, un invento mío ahí. Con la palabra crisis, miren lo que yo puse. Es el momento de hacer una sopa de letras, crear resultados innovadores sintiendo un impulso superior. Te das cuenta que aún en medio de la crisis, mirar hacia adentro para poder crear resultados innovadores sintiendo ese impulso superior, pero ese impulso viene de dentro de ti. Si miras hacia afuera, vas a ver que la crisis es muy grande y que te puede aplastar. Es mejor mirar dentro para que despiertes, mirar hacia adentro y despierta. Incluso aún las peores crisis tienen solución. Mira a Víctor Frank, que tuvo en campos de concentración porque él era austríaco. Y de hecho aquí vamos a rifar unos libros de Víctor Frank, el de El hombre en busca de sentido, donde él escribió todo lo que vivió. Aún Víctor Frank, siendo torturado en Alemania, en la Alemania nazi, aquella, donde, en los campos de concentración, aún ahí, él se imaginaba dando clases en Viena a sus estudiantes, contándole lo que había vivido. Señores, y ahí fue, en medio de esa crisis de morirse de hambre, donde tú y yo no duraríamos vivos una semana, ese hombre duró un par de años allí, en ese campo de concentración. Creo que tuvo en 3, lo tuvieron moviendo. Y él lo cuenta ahí en el libro que vamos a compartir de ustedes. ¿Y saben qué hizo él? Empezó a darse cuenta que las personas que querían quitarse la vida en los campos de concentración, mucha gente se suicidaba, y él era psiquiatra, y por ser judío, de origen judío, era que estaba metido en el campo de concentración. Y él, cuando hablaba con las personas que se querían suicidar, él empezó a notar un elemento común en ellos. Muchos se suicidaban, otros no. ¿Saben qué elemento común le encontró en lo que no se suicidaron? Tenían un propósito para vivir. Por eso, la logoterapia, que de hecho él fue el creador de esta terapia, la logoterapia lo que hace es ponerte en contacto con el propósito de vida. ¿Para qué estás aquí? Los problemas, esa crisis, no te pasa a ti, pasa para ti. Así que hay un mensaje del universo. Si pasa para ti, es porque te quiere enseñar algo. Aunque estés llorando ahora mismo, escuchándome, aunque estés llorando, yo te garantizo que esto pasa para ti. Es un regalo que Dios te da, que el universo te da, para que crezcas, para que mejores tu carácter, para que aprendas a ser íntegro, para que aprendas a decir la verdad desde el inicio, para que aprendas a poner reglas claras, límites claros, para que aprendas a decir no, para que aprendas a decir no. Las crisis llegan por eso, señores, a nuestra vida la mayoría de las veces. Bueno, y en Japón la palabra crisis también habla de oportunidad. El mismo grafo que usan para la palabra crisis la usan para la palabra oportunidad. O sea que en cada crisis hay una oportunidad hermosísima. La mejor manera de detener el impacto en los roles de lo que te está pasando es reinterpretar que tú tienes la oportunidad ahora de convertirte en mejor persona. Y te puede convertir en una persona grandiosa. Así es que te animo a que te muevas antes de que el hierro que llevas dentro se oxide. Bien,
Así es que no es nada en tu contra que tú estés ahí en el piso y que estés derrumbado por completo, pero que tú permanezcas allá adentro, tirado en el piso, eso es una deshonra. Sí. Caerse es permitido, pero levantarse es obligatorio. ¿De acuerdo? Así es que, tranquilo, nada en tu contra de hecho de que tú te derrumbes por completo ante una crisis, pero que permanezcas allí lamiéndote las heridas, eso es una deshonra, que incluso te afecta tu autoestima, tu dignidad. Einstein escribió muchas cosas, pero una de las que escribió, esto fue un fragmento bien amplio, yo lo que hice fue resumirlo, de cosas que encontré buscando la relación del tema con el golpe de la crisis. Mira lo que dice él en uno de sus fragmentos. Bueno, en el mismo escrito donde él dice que si seguimos haciendo la misma cosa y pretender tener resultado diferente, eso es locura. Él también dice, es en la crisis, oye, ¿dónde? En la crisis es donde nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Y sigue diciendo, el problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. ¿Saben por qué? Porque nos han enseñado una fe que no es real. Una fe de yo sentarme a esperar el milagro y ya. No, 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 así no. El milagro no llega así. El milagro llega cuando tú empiezas a cambiar tu manera de pensar. ¿Ves? Cuando empiezas a enfrentar lo que tienes que enfrentar. Cuando te mueves hacia un lugar, ahí empiezan los milagros. Los milagros están allá afuera y hay que salir a buscarlo. No están aquí en mi habitación donde yo estoy lamiendo mis heridas llorando. ¿De acuerdo? Y obviamente, mira cómo finaliza él diciendo, sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Ay, Dios mío, yo creo que ahí yo digo, lo dije. Y para terminar, quiero finalizar con esto porque vi una conferencia en la Cumbre Global de Liderazgo de un africano, un joven africano, y él dice que su papá, cuando él vive en Los Ángeles actualmente, pero cuando su papá lo llevó al aeropuerto en África para él irse a Los Ángeles a vivir, a estudiar para allá, el papá le dijo, mira, mi hijo, sé búfalo, no vaca, sé búfalo, no vaca, le dijo. Entonces le preguntó al papá, pero ¿por qué tú me dices que sea búfalo, no vaca? Él dice, el búfalo, cuando hay una tormenta, corren hacia la tormenta. O sea, el búfalo camina hacia la tormenta, se tiene que esforzar más porque va hacia la tormenta, pero al ir hacia la tormenta, ¿sabe qué ocurre? Dura menos tiempo dentro de la tormenta, ¿sí? Dura menos tiempo dentro de la tormenta, pero la vaca corre de la tormenta, o sea, corre con la tormenta. O sea, si la tormenta va para el norte, la vaca corre hacia el norte. ¿Saben qué pasa con la vaca? Dura más tiempo dentro de la tormenta como consecuencia. ¿Ves? No sé si me doy a entender con la relación de vaca y búfalo. La pregunta que yo te hago, ¿cuál eres tú? ¿Búfalo porque corres y te trancas y te escondes y no quieres enfrentar lo que tienes que enfrentar? ¿O eres vaca? ¿Cuál eres? ¿Búfalo o vaca? ¿Vaca porque te trancas o búfalo porque decides salir y tener esa conversación, empezar a ahorrar, empezar a buscar ayuda de un psicólogo, a buscar un asesor financiero? Eso es un búfalo, es el búfalo, está enfrentando la situación, por tanto va a durar poco tiempo en la crisis. Bien, muy poco va a durar. Ahora, la pregunta de nuevo, ¿cuál eres tú? ¿Vaca o búfalo? La decisión está en tus manos. Bueno, señores, me pasé con 5 minutos del tiempo que dije que iba a hablar para preguntas y respuestas, pero ya me callo aquí ahora y le pido a Yajaira que me guíe con las preguntas para empezar ahora aquí. Yo voy a ir escribiendo las preguntas. También voy a hacer algo con esas preguntas. Vamos a ver. Aquí estoy, don Preguntas. Felipe, y le cuento que tenemos muchos búfalos ¡Eso! en la charla. Tenemos muchos participantes que dicen búfalo, todavía no he visto la primera vaca. Conste. ¡Qué Vamos entonces, bueno! antes de pasar a las preguntas, don Felipe, quiero aprovechar para recordarles o decirles a nuestros participantes que vamos a tener un sorteo de 10 libros. Así que por favor, no nos deje todavía, no se desconecte, que al finalizar con esta sección de preguntas y respuestas, pasamos al sorteo. Y además, que esperen hasta que el evento cierre para que puedan recibir su correo con la encuesta que nos ayuda a continuar trayendo contenido de valor para todos ustedes. Y vamos con la primera pregunta.
El señor Núñez dice, ¿considera usted que el golpe de una crisis se desprende de la insatisfacción del ser humano o producto de las mismas malas decisiones? Bueno, esa pregunta vino con la respuesta junta. Miren, la mayoría de las crisis se desprenden de las malas decisiones que tomamos, pero ¿saben qué? Es tomando malas decisiones que aprendemos a tomar buenas decisiones. Ustedes saben que somos seres emocionales aprendiendo a ser racionales. Nuestro cerebro toma decisiones a diario, emocionales, pero necesitamos entrenarlo en la toma de decisiones racionales. Bien, parece un trabalengua, pero es así. Así que yo creo que una insatisfacción te puede colocar frente a la crisis, claro que sí, porque si de repente tú dices, mira, yo nací para, ¿qué ejemplo te puedo poner? Para emprendedor, yo soy un emprendedor, entonces renuncio a mi trabajo para irme a hacer un emprendimiento, pero por Dios, eso no es así, hay un proceso antes de tú hacer eso, ¿verdad? Entonces de repente no puedes emprender nada, en poco tiempo ya el negocio tuyo ya bajó, cayó, entonces no tiene ni trabajo ni tiene emprendimiento. Esa insatisfacción que tenías en el trabajo te colocó ahora en un lugar de soledad donde ni tiene trabajo ni emprendimiento. O sea, ahí sí es duro. Entonces, ¿qué te enseña esto? Bueno, que la próxima vez yo debo planificarme mejor y debo, antes de renunciar de un trabajo, asegurarme que voy con un emprendimiento, generar ingresos similares a lo que yo estoy ganando actualmente. Incluso tener una provisión de 4 o 5 meses guardados de salarios en caso de que en los primeros 3 meses no me vaya bien, yo poder sostenerme, ¿verdad? O sea, una decisión así como dejar tu empleo, es mejor que la hagas con un asesor financiero, ¿verdad? Que te guíe, pero no es tan fácil como decir, me voy. Claro, ves, una insatisfacción te hizo cometer un error y te generó una crisis. Y obviamente una decisión te va a colocar, ahí, en eso que mencioné, hay una decisión, me voy de aquí. Y de repente termina tú en crisis. Pero tranquilo, eso te va a convertir en una persona que te vas a levantar. Tengo un amigo que cayó en bancarrota, le quitaron el carro, tenía un préstamo 0 kilómetros, le quitaron el vehículo, le quitaron la casa, se quedó con una mano adelante y otra atrás. Y el tipo ahí en olla, él era vendedor. Él escribió un libro que se llama, él vivía frente a Bellavista Mall. El libro se llama Vendiendo bajo la lluvia. Y yo, de hecho, preparé una conferencia con el título, no con lo del libro, pero sí con nada más utilizando el título. Pero él se convirtió en un bestseller y él vive actualmente en Chile porque es peruano, pero vive en Chile. Un hombre exitoso. Y él dice, wow, mira lo que la crisis me regaló. Ven, una persona que se quedó sin perspectivas en el país, en un país que ni siquiera era el de él. Y una crisis lo hizo pensar mejor, escribió, triunfó. Ahí está. ¿Fue coincidencia? No, no fue coincidencia. No, 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 no. Ese fue el regalo de la crisis y de su decisión también. Está bien. Vamos a la siguiente. Así es. Y sobre este mismo tema, le pide una recomendación al señor Molina. Dice que es un hombre trabajador y emprendedor. De hecho, inició su primer negocio a los 16 años, pero ya a sus 46 años tuvo una crisis en sus negocios y se siente perdido. Aunque sabe lo que debe hacer, no tiene los recursos para hacerlo y le pide una recomendación. Wow, que tal vez la respuesta yo no la tenga. Yo te puedo decir en términos de psicología, de coaching, pero lo que tú dices es para que tú busques un asesor financiero. Comunícate con Diego Sosa, ¿verdad? Y hay otros asesores financieros también que te pueden guiar en qué puedes hacer. Porque si estás claro de lo que tienes que hacer, pero no tienes los recursos para emprenderlo, empieza a tocar puertas. Empieza a tocar puertas de crear sociedad con otros que puedan poner el capital para tú emprender el negocio una vez más. Pero lo que yo sí te digo es, piérdelo todo, pero no pierdas la lección. Lo que yo te diría es, ¿cuál ha sido la lección que esta crisis te regaló? ¿Cuál fue? Entonces, ahí probablemente la palabra que seas prudente. ¿Por qué? Porque si emprendes otra vez, ¿sabe qué va a pasar? Vas a poder otra vez a quebrar. Tú tienes que indagar cuál fue el motivo que me hizo a mí caer en el negocio y aprende esa lección para que no se te repita, ¿de acuerdo? Porque si no, es como la gente que toma un préstamo para pagar muchas deudas chiquitas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que debe por aquí 10,000 pesos, allí 15,000, 20, con el perdón de los expertos, digo, que saben de finanzas personales.
y de repente toma 100,000 pesos, paga todos esos pequeños préstamos, pero él no se sentó a revisar qué aprendió de esa crisis. Toma un préstamo, sabe lo que va a pasar de poco tiempo, y te lo puede decir cualquier asesor financiero. Va otra vez a endeudarse de nuevo. Eso es lo que va a pasar, porque no aplicó los aprendizajes de la crisis. Siempre pregúntate qué aprendí. Si tú te divorcias, pregúntate cuáles fueron los aprendizajes. Escríbelo, busca ayuda psicológica. Asegúrate de que eso fue lo que aprendiste, porque si te pones a buscar pareja en medio del dolor, se te va a repetir la crisis otra vez y vas a volver a divorciarte otra vez. Ven. Así que nada, espero que con esto haberle aclarado a la preguntita, que estaba muy interesante. Ahora, Sabias palabras, don Felipe, siguiente. muchas gracias. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo. Vamos a pedir disculpas a los participantes porque no creo que podamos abarcarlas todas, pero también quiero aprovechar para decirles que visiten nuestro canal de YouTube donde subimos cápsulas, normalmente con la respuesta a las preguntas que quedaron pendientes. Vamos, la próxima dice, si realmente no cumplo una meta porque me lleno de actividades, todas urgentes, ¿qué debo hacer? La escribí. Ok, wow. Si realmente no logro una meta porque me lleno de actividades, ¿qué debo hacer? Yo lo que creo es una buena reflexión lo que dices, porque primero me hace pensar en de qué manera estás estableciendo tu meta. Probablemente se deba a que tú no tienes claro qué es lo importante en tu vida. Cuando uno no tiene claro qué es lo importante en la vida, ¿sabe qué pasa? Le damos importancia a cualquier cosa que venga delante de nosotros. Incluso dejamos lo importante y le caemos atrás a lo urgente. Y ahí hay una paradoja enorme, porque terminamos corriendo detrás del éxito, apoyamos la escalera del éxito, la subimos y nos damos cuenta que estaba apoyada en la pared equivocada. Entonces, define primero qué es lo importante en tu vida. Bien, qué es importante y qué es urgente. Bien, esta matriz de Eisenhower que puedes practicar y leer sobre ella. Igualmente el doctor Stephen Covey en el hábito 3, que se llama poner primero lo primero, te da cátedras ahí de cómo tú puedes jugar un poquito con este cuadro de esta matriz de lo urgente y lo importante. Pero si tú tienes una meta, yo entiendo que es importante y hay que ir tras ella. Ahora, ¿cómo yo veo de que si realmente no logro una meta? Bueno, si no lograste una meta, fue porque le diste prioridad a otra cosa. La pregunta es, ¿a qué le estás dando prioridad en tu vida? ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Cuál es el precio que estás pagando por no saber qué es importante en tu vida? Es lo que yo te preguntaría realmente. Bien. Bueno, siguiente. Gracias. Dice el señor Osuna, ¿cómo ser búfalo si nos criaron siendo vacas? Ay, qué pregunta más bonita. Ay, la voy a anotar. Si nos criaron siendo vacas, pero me encantó esa pregunta. Mira, esto es una actitud mental, es lo primero, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con tu propia actitud mental de quién eres tú. Por eso que ya comenzamos este ciclo de charlas hablando de el ser, desde el ser que soy, de quién tú eres realmente. Si tú te criaron como vaca, o sea, te educaron para obedecer, para conseguir un empleo y quedarte ahí toda la vida en ese empleo. Si esa ha sido tu educación, que generalmente los baby boomers, o sea, los que tuvimos padres como los nuestros, ya de mi generación, nos criaron para vaca. Yo me acuerdo que a mí me decía mi mamá, mira, siempre estudia contabilidad para que consiga un trabajito y te quedes quietecito ahí, mijo, te quedes quieto. Y después uno se da cuenta que eran paradigmas que ellos tenían. Entonces yo tengo que empezar a revisar mis paradigmas y decir, ok, soy vaca, vaca, ¿por qué soy vaca? ¿Qué me hace ser vaca? Y ahí busco la respuesta. Bueno, probablemente me siento estancado, me pasan cosas malas y no hago nada, alguien me señala y yo no me defiendo, me enseñaron a obedecer, aquí sentado esperando a ver qué trae el barco, como me decía a mí una persona muy negativa, aquí esperando a ver qué trae el barco, o aquí esperando que Dios haga un milagro, aquí sentado, esperando. Yo creo que no van a venir los milagros así, no van a venir. Siendo vaca, no van a ocurrir cosas. Ahora, ¿de qué manera tú te conviertes en búfalo? Te das en el momento en que descubres que tú eres el propio alquimista de tu vida,
O sea, que tú eres el que construye, el gran constructor, eres tú. Eres tú. Y debes construir sobre la base de tu propia educación. ¿Cuáles fueron tus valores? Que es la gran ventaja de los baby boomers, que son personas en que en su gran mayoría, un alto porcentaje, muy alto, son personas que lo criaron como vaca, obedecen como vaca, pero muchos dicen, no, espérate, yo tengo que ser búfalo. Y empiezan a tomar decisiones en su propia vida. Entonces yo creo que vale la pena revisar mis modelos mentales respecto a lo que es ser disruptivo en un modelo educativo, ¿verdad? Aprender a tener pensamiento crítico y usarlo, revisar la obediencia, qué tan obediente estoy siendo, a qué estoy siendo obediente, ¿verdad? Cuáles son mis prioridades, para atarlo con la pregunta anterior también, para entonces empezar a adquirir un modelo mental de habilidad, de coraje, de optimismo, de fe, de avanzar, de tocar puertas. Y si te cierran la puerta, busca y vuelve y toca. Si te la cierran, vuelve y toca. Y si no, vuelve o busca otra puerta. O sea, sé persistente y tener tenacidad te va a ayudar mucho a convertirte en búfalo. Hay un libro que te lo recomiendo, es viejísimo. Yo tengo años que no lo veo, pero se llamaba El poder del pensamiento tenaz, que lo escribió Norman Vincent Peale, un psiquiatra norteamericano. El poder del pensamiento tenaz. Ese libro, cuando yo fui adolescente, lo leí y fue el que me ayudó a mirar la psicología como mi opción de profesional. Pero ahí yo me di cuenta que el pensamiento tenaz tiene poder y te convierte en búfalo. Tiene poder y te convierte en búfalo, porque hay que ser valiente y decidido para lograrlo. Pero es una actitud mental, ¿de acuerdo? Se puede lograr. Esa Gracias. es la buena noticia. ¿Cómo no? Gracias. Tenemos una muy linda pregunta de parte del señor Nin que dice, desea aparentemente manejar la culpa. Dice, ¿qué le recomienda a una persona que ha perdido a un familiar, especialmente a su madre, y en Wow. cierto modo se siente culpable por quedar desempleada y no poder proveerle seguro para tener mejor trato en el momento que más lo necesitó? Yo lo que te recomiendo es que busques un psicólogo experto en duelo. Eso es lo que yo te recomiendo. Ahí yo no me atrevo a responder porque yo, aunque soy psicólogo general, ¿verdad? Mención industrial, pero yo prefiero, con mucho respeto a mis colegas y a mí mismo, obviamente, recomendarte que busques un psicólogo que maneje el duelo, ¿de acuerdo? Eh, es normal que te sientas así, no te sientas culpable, no luches con eso, porque la madre de uno lo es todo. Yo creo que a mí me pasó algo muy similar, por eso me identifico con la pregunta. Así que nada, busqué ayuda, empecé a escribir, terminé escribiéndole una carta a ella, pidiéndole perdón y liberándola, diciéndole yo te dejo ir, gracias por lo que fuiste. Eso me ayudó a sanarme un poquito más, pero tuve que buscar ayuda profesional, aún siendo psicólogo, ¿eh? Tuve que buscarla y afortunadamente hoy día pienso en mi mamá y siento orgullo y alegría por ella, no siento nada de culpa, pero de verdad que mi situación económica no me dio para hacerle un trasplante de hígado, que era lo que había que hacerle. Me siento culpable, me sentí culpable, sí, en ese momento sí, pero nada, la ayuda me permitió dar el paso y salir de allí. Así que busca ayuda, ¿de acuerdo? Acuérdate, un psicólogo que maneje el tema del duelo, porque eso es lo que estás viviendo, un profundo duelo. Bien, tranquila, que Excelente. eso pasa, eso pasa. Adelante. Muchas gracias. Y vamos las dos últimas preguntas de esta sección para poder pasar entonces al sorteo. La señora Bejía le pregunta, ¿cómo podemos manejar la incertidumbre que nos causa estar enfrentando una crisis o circunstancia difícil? Contamos con opciones para salir de ella, pero nos causa temor. ¿Cómo enfrentar esos retos? Bueno, yo creo que va a tener que volver a ver la charla cuando la pongan en YouTube, ¿verdad? En el canal de YouTube, porque ahí el ciclo de charlas, yo te recomiendo que la veas desde el ser que soy, porque en cada una de estas conferencias estamos dejando tips que te pueden ayudar a, a manejar esa incertidumbre que te puede estar dejando el momento actual y ese sabor de que las cosas están difíciles. Y el temor que te genera esa emocionalidad, esa situación. Lo primero que es normal, que tengas temor, pero profundo, ¿eh? Profundo. Pero la buena noticia es que hay solución. Acuérdate que en esta presentación incluso mostré un cuadro donde habían habilidades que son, dice habilidades del futuro, pero realmente son habilidades del presente también, ¿eh?
adaptarte, ser humilde, ser proactivo, ser optimista, cuidarte de los noticieros que son sensacionalistas y que te pueden ir llenando de un negativismo que te deja sin perspectiva. Es probable que, bueno, en la primera charla, como te decía, vimos ahí lo importante es de yo conocerme a mí mismo, y ahí di tips para conocerte a ti mismo. Y luego la segunda hablaba respecto a la probabilidad que hay de ver una insatisfacción en mi propia vida. Y una crisis te hace mirar, viene de la insatisfacción, pero la insatisfacción ya tú sabes que es un impulsor que te va a llevar hacia adelante. Así que lo que tú estás viviendo, lo estás viviendo la mayoría de los que estamos aquí conectados. La buena noticia es que hay solución. Si por ti misma sientes que no puedes, entonces yo te recomiendo que busques ayuda. De hecho, un coach te puede ayudar a reinterpretar lo que te está pasando, pero un psicólogo te puede acompañar emocionalmente para que tú fortalezcas tu autoestima y que puedas entonces empezar a enfocarte en resultados o en las posibilidades tuyas, no en las cosas que te faltan y lo que te está lastimando. Porque muchas veces ponemos el problema allá afuera, como que el problema está allá afuera. Pero cuando yo pienso que el problema está allá afuera, ese mismo pensamiento es el problema. El problema está acá adentro, en mi propia cabeza. Ahí es donde está el problema. Y lo que yo interpreto de ese problema es lo que me genera esa ansiedad. Bien, porque tal vez el problema no es tan grave. Cuando tú se lo cuentas a alguien esto y le dices específicamente qué es, probablemente esa persona va a decir, sí, tiene solución, no, tranquila, no pasa nada. No lo va a ver tan dramático, tal vez como tú lo estás viendo, pero que ya estás lastimada. Y lo malo de esto es que cuando tu autoestima se ve afectada por el temor y te empieza a dar temor y dudas de ti, de tus competencias, tú de repente, y si eso se prolonga, se convierte en algo crónico, ¿sabes qué puede pasar? Que ahora tú no vas a decir, estoy triste. Ahora tú vas a decir, yo soy triste. Soy una persona triste. Entonces ya, fíjate que ya la emoción tú la declaras como parte de ti. Soy una persona triste. No, 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 no. Tú no eres una persona, tú estás triste. O sea, yo tengo una emoción que es triste. Y una emoción lo que hace es señalarme algo. Una emoción me señala algo que yo debo hacer. Entonces, es como una bandera que se levanta para que tú tengas una alerta. Las emociones son buenas todas, ¿ven? Pero si no puedes por ti misma porque ya está muy afectada, ve al psicólogo. Te van a trabajar la autoestima, probablemente un psicólogo que sepa de logoterapia para que te ayude a reenfocar tu propósito de vida. Y después que salga de esta crisis emocional, entonces un coach para que te ayude ahora a seguir descubriendo tu potencial y que te pueda guiar más adelante. Bien. Excelentísimo, sabias palabras. Última pregunta, señor Felipe, viene de parte del señor Fernández. ¿Qué pasa si no tienes motivación? Es decir, no sientes la satisfacción de las cosas. Mira, esa es una pregunta igual que yo creo que tengo que saber el contexto, de dónde viene la pregunta, porque ahí siento que faltan datos para yo poder dar una respuesta. Bueno, ustedes han visto que yo no tengo todas las respuestas, yo tengo que decir claro cuando no me compete en mi campo profesional la respuesta. Y eso no pasa nada, hay que ser humilde y entenderlo, eso es así. Ahora, una persona que no tiene motivación es una persona que esté estancada, que se va a estancar, o si ya está estancada va a pasar un buen rato ahí parada. Yo creo que la motivación viene del latín motus, que significa ponerte en movimiento. O sea, yo me pongo en movimiento del punto A hasta el punto B. ¿Ves? Es como un motor interno que yo tengo, que me motivo, me muevo hacia. Ahora, si yo estoy en un estado de insatisfacción y eso no me preocupa ni nada, yo me pregunto, ¿y cuál es el problema? Si eso no te preocupa, está bien, no te preocupas. Si no te preocupa, bueno, no pasa nada. O sea, hay personas que tienen un problema y no les preocupa nada. Se quedan quietos, duermen tranquilos. Señores, miren de lo más tranquilo, sereno. Si se puede, se paga, si no, no se paga. Así hablan. Pero hay otros que se agobian, cuando tienen una cosita, un viento y lo ven como un huracán. Bien, un pequeño brisita la ven como un huracán. Así que si no tienes motivación, entonces yo creo que está en problemas serios, porque todos nosotros necesitamos estar motivados y la insatisfacción es la que genera la motivación para yo moverme del punto A al punto B. Bien, eso es lo que puedo decirte así, pero como digo, a mí en la pregunta yo, si me la hace personal, yo puedo abundar un poquito más porque le haría un par de preguntas para entender qué fue lo que quiso
decir con qué pasa si no tienes motivación, como que no sé, me generó como ansiedad, deseo de hacer más preguntas a esa persona para poder entenderlo. Bien. Bueno, pues, Muchísimas gracias, dice la señora Domínguez. Gracias, Felipe. Usted ha llegado a nuestra comunidad en un momento qué muy bella. oportuno para dar soluciones a los problemas que estamos viviendo. Si este es solo uno de los tantos comentarios Ah, qué hermosos que han bien. escrito los Ay, participantes, qué dándole bello, las qué bello. gracias, Ahí yo expresando que... puse Ahí yo puse mi correo electrónico para, por si me quieren escribir, por ejemplo, esta misma persona que hizo la última pregunta y me contacta, yo puedo hacerle un par de preguntitas más y abundar un poco más, ¿de acuerdo? Uh-huh. Así que gracias Excelente, tomen una foto. por la retroalimentación, gracias. Bueno, Anoten esos aquí está. datos, tomen una foto a la pantalla. Bueno, sí, la voy a quitar ahora. Dejo de compartir pantalla ahora para empezar con el sorteo de los libros de Víctor Frank. Ay, mamá. Así es, vamos entonces a pasar al sorteo. Los participantes continúan dándole las gracias, diciendo excelente, felicidades. Gracias a FP Popular, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ahora vamos a iniciar con los ganadores, con el sorteo para que conozcamos los 10 ganadores. El hombre en busca de sentido de Víctor Frank es el libro que se van a ganar. Gregory Fleming, felicidades, se lleva un libro de Víctor Frank. Ángela Santana, felicidades. Alberto Molina. Pablo Gutiérrez, felicidades. María Ferreiras. Rafael Núñez. Josefina Brito, otra ganadora de un libro de Víctor Frank. Mayra Montero. Virginia Fernández y Ann Aides de Jesús. Felicidades a los 10 ganadores de un libro de Víctor Frank. Ahí tenemos en pantalla, por si no escucho su nombre, por favor tome una foto de la pantalla, verifique que está ahí y puede reclamar su premio llamándonos al número 809-544-8771. También pueden estar pendientes del correo que registraron para acceder a este webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Por favor, acceda a nuestro canal de YouTube y disfrute de nuestros webinarios con la coach y conferencista internacional Marta Beato y el psicólogo organizacional Felipe Rodríguez. También cápsulas de voz de confianza con el consultor, conferencista y escritor Diego Sosa. Descargue su club de vida si todavía no lo tiene para que disfrute de descuentos en muchísimos comercios, desde car wash, salones de belleza, restaurantes, hoteles, en fin. Entre a nuestra página www.afppopular.com y conozca cuáles son los lugares que están afiliados a nuestro club de vida exclusivo para afiliados de AFP Popular. Chatee con nosotros a través de nuestro chatbot con el número 809-544-8787. Vamos a poner esto en el chat también y puede agregarnos como contacto en WhatsApp. Bien, vamos a, de mi parte, señor Felipe, agradecerle por compartir sus conocimientos con nosotros. Para mí, como siempre, un honor y placer haberle servido esta noche. A los participantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos entonces a darle la palabra a nuestra queridísima Adela Báez. Gracias, Felipe, y gracias a la audiencia. La verdad que una charla fabulosa donde nos nutrimos de manera espectacular para tener herramientas con las cuales enfrentar los desafíos que día a día estamos teniendo, porque como bien dices, todos tenemos esos desafíos y más después de la pandemia. Yo me siento sumamente agradecida de que
o los miércoles o los jueves, ustedes nos acompañen, saquen un poquito de su tiempo y lo dediquen a ustedes. Es un regalo que ustedes se hacen, más que nosotros a ustedes. Para todo el equipo técnico de AFP Popular y de Vida Íntegra de Felipe Rodríguez, ha sido un verdadero placer el poder estar con ustedes, llevando este webinario, atendiendo sus solicitudes, y aprovechamos para recordarles que nosotros somos una empresa de servicios, estamos para atender sus requerimientos, poder dar respuestas atinadas cuando las tengamos, como dice Felipe, y seguir transitando este camino que se llama vida. Gracias y no olviden seguirnos y llenarnos la encuesta para que nos digan en qué podemos mejorar. Tengan una muy feliz y bendecida noche. Buenas noches, bendiciones. Bye.